la vocación de ser maestro. ¿Quién querría ser maestro? ¿No? ¿Cuáles son las personas que van teniendo un perfil para ser maestro? Y realmente todos los maestros serán esa imagen de amor y de comprensión que nosotros nos estamos imaginando, o tal vez son personas que bajo la circunstancia en la que se encontraban, encontraron en la docencia un buen nicho laboral, ¿no? Como ya nos lo estaba diciendo Claudia. Y antes de continuar, teníamos una pregunta anónimo. Anónimo nos estaba haciendo el viernes, a ver si todavía nos está escuchando Anónimo. Nos decía, mi hija se fue al extranjero hace una semana, ella tiene 30 años, las dos vivíamos solas, mira, era anónima. Me dolió mucho, pero yo siempre la he apoyado. A ver, vamos a ver. ¿Qué me recomiendan para sentirme mejor? Yo sé que no va a regresar, yo ya me quedé sola. Pues bueno, anónima, sobre eso mismo habríamos que pensar cómo tu vida ha dado un vuelco, ¿no? En este momento, cómo se plantea una nueva situación en la que tú vas a tener que adaptarte o continuar con esta situación de sufrimiento, ¿no? Definitivamente que no es algo fácil, pero si tú ya llegaste a esta resolución, creo que es algo sano de tu parte que tú lo veas así, ¿no? Que ella ya no va a volver. Sin embargo, esta idea de yo ya me quedé sola es la que a mí me preocupa. Tú estás sola en el momento, ¿sí ves? Se está sola porque ahorita, bueno, no hay nadie que te acompañe, pero yo ya me quedé sola suena como si fuera una sentencia. Yo ya no voy a poder estar con nadie más. Y definitivamente no es el caso, ¿no? No tendría por qué ser ese el caso. Lo que acaba de suceder es que hay un distanciamiento con tu relación de madre con tu hija, ¿sí ves? Pero tu vida continúa. Ahí hay que pensarlo desde este lado. ¿Qué es lo que tú puedes hacer ahora sí para que tu vida florezca en distintos sentidos? Lo habíamos hablado en esto de los momentos de cuando los hijos se van de casa. Y me parece que este es un buen momento para que te plantees qué quieres hacer tú de tu vida ahora. Porque ahí está la alternativa, como ya lo dijiste, quedarse sola, ¿no? De aquí para adelante, o poder hacer florecer nuevos vínculos. ¿Tú cómo ves, Gaby, esto? Esto es algo que se decide, ¿no? El hecho de ya quedarte sola, esta es una determinación y una decisión que estarías tomando tú. Entonces, el hecho de que sepas de antemano que es algo que tú estás decidiendo, bueno, pues es algo que puede que te dé como dos cosas, ¿no? Por una parte como comezón e inmediatamente el reflejo de pensar, no, no es algo que yo quiera, es porque las circunstancias se dan así, pero al mismo tiempo el hecho de saber que eres tú quien lo está decidiendo, pues te da también la pauta de que puedes modificarlo si así lo deseas. Eso por una parte, y por otra parte también este día que hablábamos del tema, pues por ahí en función a alguna pregunta, comentábamos también pues la importancia que tiene ir distribuyendo tus cariños y tus afectos en muchos otros rubros, ¿no? En trabajo, en amigos, en hacerte de esta red social que es tan importante para poder enriquecerte, no nada más en la cuestión, decíamos, ¿no? Bueno, pues el trabajo no únicamente te aporta en cuanto a economía, sino que también te aporta en cuanto a economía libidinal, ¿no? También te aporta en cuanto a poner tus ganas ahí, a tener este motivo para levantarte a determinada hora, para cambiarte, para hacer, para moverte, ¿no? Que no te quedes pues con todo tu afecto puesto en un solo sitio, que puedas irlo distribuyendo. Eso es algo que, digamos, apuntaría hacia allá. El hacerlo no es tan sencillo. Si tú te llegases a ver en una situación en donde de verdad ves que por ti misma no puedes hacerlo, a lo mejor buscar ayuda, pero creo que apuntaría hacia allá, ¿no? A poder redistribuir ese cariño que posiblemente estaba situado exclusivamente sobre tu hija, ¿no? Sí, yo también soy de esta opinión. Y bueno, ahora sí comenzando con este tema, maestros por vocación o profesión. Gaby, yo creo que el maestro es una de las actividades, es una de las profesiones como menos valoradas de repente, ¿no? Se van haciendo unas críticas muy fuertes hacia los docentes, ¿no? Como de repente por ahí hay una frasecita, ¿no? El que no puede hacer, enseña, ¿no? El que no puede estar en su profesión, el que no puede hacer su trabajo como tal, se pone a enseñar a los demás. Y esto es una crítica horrible que se le va haciendo y que, bueno, definitivamente no habla de la generalidad de las personas, pero también nos va reflejando un poco la idea que se va haciendo la gente, ¿no? Cómo se va haciendo un estereotipo. Los estereotipos realmente
son tristes, ¿no? Porque van encasillando a muchísimas otras personas que ni siquiera están en una situación similar, pero también nos van hablando como del imaginario, ¿no? De cómo ven muchas personas de repente a una profesión o a un grupo étnico, no porque esto sea cierto, pero también ahí hay que pensar que tanto de la realidad se está mezclando en ese estereotipo, no nada más sale de la nada. Y es que, justamente como nos lo estaba diciendo Claudia en la cápsula, es una cosa triste de repente que algunas personas sientan que la docencia es como una salida rápida de repente, ¿no? A poder conseguir un trabajo. Esto pasa muy, muy comúnmente cuando uno va saliendo de la universidad. De repente se presta la universidad, ¿no? Dependiendo de nuestro desempeño, dependiendo de las conexiones que se hayan hecho ahí mismo, como a retenernos, ¿no? Tú eres un buen elemento y por lo tanto tú puedes quedarte aquí, ¿no? Tú te puedes quedar a enseñar lo que yo ya te he enseñado a ti y de esa manera, bueno, crecer en el ambiente universitario. Hay personas que esto les apasiona, realmente hay personas que mientras van estudiando, ¿no? Se van viendo ellos en el futuro enseñando lo que están aprendiendo, ¿no? Que realmente ahí la vocación va no tanto a la aplicación de la carrera, sino al aspecto teórico. Y esto, ahí hay que verlo de dos maneras, ¿no? Definitivamente, para ser maestro se requiere tener ganas de educar, ¿no? Deben de haber estas ganas de querer transmitir el conocimiento. Y hay personas que estas ganas son como demasiado fuertes y lo van haciendo su trabajo de tiempo completo, ¿no? Hay personas que estudian y que enseñan de repente en una universidad y en otra y aparte tienen grupos de estudio y son personas realmente que le van aportando mucho a ciertas partes de la teoría, ¿no? Pensaba de repente en la psicología, cómo hay grupos de estudio que realmente, pues así como el grupo de estudio de Freud, ¿no? De ahí van saliendo ideas riquísimas que van enriqueciendo la práctica profesional, que van enriqueciendo el aspecto de la investigación. Y esto, digamos que tendría que ver ahora sí con un aspecto de muchos otros que podemos ver sobre la vocación de enseñar. Pero también puede llegar a esta situación en donde saliendo de la universidad uno se ve ahorcado, porque trabajos pues no hay tantos como uno quisiera. Y ahora sí, eso se presta como una salida fácil, y una salida fácil que muchas personas, más allá del compromiso con la educación, pueden entender como una vía de hacerse recursos de una manera que ellos piensan sencilla. ¿Sí ve? Que no hay mayor esfuerzo más que, bueno, tomar una guía y hablar sobre la guía, ¿no? Y no tanto por el hecho de estudiar y por el hecho de poder transmitir el gusto a la teoría y a la materia. Y esto es una cosa sumamente triste de la cual vamos a estar hablando el día de hoy. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial y regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:19. Estamos hablando el día de hoy acerca de maestros por vocación o profesión. Estamos tratando de hacer como esta línea de diferencia entre las personas que pueden elegir esta profesión por una cuestión, digamos, como un poco más superficial, y otras personas que la eligen de verdad porque tienen como todo el deseo de transmitir algo bueno, ¿no? ¿En qué rubro estaríamos o de qué personas podríamos estar hablando en el primer caso, cuando es por un motivo distinto que no es aquel de transmitir una enseñanza o transmitir algo a otras personas? Verdaderamente por ahí hay distintos motivos. Por ejemplo, hay personas que se sienten muy cómodos estando en el mismo ambiente, por una parte como en una fantasía de extender esta vida estudiantil a la que quizás le tomaron demasiado apego, este amor al campus de repente, este amor a esos horarios, a esa esencia de la escuela, el olor de las bancas, todo, ¿no? El pizarrón, la disposición de los muebles. De verdad se puede tomar tanto cariño a esto, como tanto apego a esto, que en un intento hay quienes estudian una carrera y otra carrera y otra carrera y otra carrera y no terminan de estudiar carreras y carreras. Y hay quienes en este mismo movimiento de estudiar una y otra carrera, finalmente cuando la realidad se impone y se ve ya la necesidad de conseguir un trabajo, cualquier trabajo posible, bueno, pues lo condimentan este acompañamiento de distintas carreras con
el dar clases de algo, ¿no? Y así pueden continuar pegados a este campus, pueden continuar pegados a este lugar que les aportaba ese bienestar. Aquí estamos pensando en una de las posibles situaciones. En otra situación hay muchas personas que una vez que terminan sus estudios se sienten intimidadas o intimidados de pensar en entrar a un ambiente laboral con adultos, aunque son adultos, aunque se es adulto cuando se termina la carrera, aún así el hecho de pensar, normalmente hasta se tiene un discurso como de la escuela y el mundo de afuera, como si la escuela fuese una irrealidad, una especie de burbuja, y funge como tal, en muchos casos funge como tal, porque ciertamente en esta se hace como una especie de campo experimental donde pues las personas van poniendo a prueba sus habilidades en un ambiente que donde no les va a causar mayor desventaja el hecho de reprobar, salvo la calificación, ¿no? No es como si fuesen, por ejemplo, a poner en riesgo la vida de alguien, en el caso de un médico, por ejemplo, o que fuesen a poner mal los cimientos de algún edificio, si se tratase de algún ingeniero civil, por ejemplo, sino que, bueno, ahí se ponen a prueba y si no lo hacen correctamente, pues sencillamente esto se refleja en una calificación, no se refleja en nada mucho más grave. Entonces el hecho de pasar a un ámbito en donde se tienen como consecuencias más reales de salir a esta realidad, digamos, de salir de esta burbuja, puede llegar a intimidar mucho a las personas y además enfrentarse con esos otros adultos que posiblemente no se sienta adulta la persona que está en estas condiciones y que ya saben de qué se trata el trabajo y que ya saben de qué va la vida en general, ¿no? Y ellos no. Entonces, bueno, en este miedo, en este intento de recluirse, pueden optar por seguir en los mismos pasillos que ya conocen, por seguir en el mismo ambiente que ya conocen y donde ya se sienten más o menos desenvueltos. De hecho, hay muchas personas, lamentablemente, porque en verdad que esto de dedicarse a los niños en particular, pues es algo que requiere una preparación muy específica. Y hay muchas personas, no nada más en el ámbito de la docencia, en el ámbito de muchas profesiones, que optan por los niños porque asumen que son personitas que no se van a dar cuenta si se equivocan, que no se van a dar cuenta si titubean o se hacen mal su trabajo. Y esto es algo de verdad sumamente lamentable. Digo, ahí sí que pues pasan a hacer daño, gran daño a personas que además están justamente en formación, están todo lo contrario, ¿no? Justamente ahí se necesitaría una preparación pues todavía más especializada, precisamente por esto, porque son personitas que apenas se van formando, que apenas se están haciendo, ¿no? Y no es nada raro ver personas que al sentirse intimidadas ante el confrontarse con la realidad, elijan una profesión donde sientan que no los va a confrontar nadie. Y bueno, pues qué mejor que los niños, ¿no? Ahí en ese ámbito ya de entrada es como que se impone este miedo a la realidad, este miedo a confrontarse con otros adultos, a confrontarse con situaciones reales, puede no quedarse únicamente ahí en esa persona que por este motivo llegase a elegir la docencia, sino que puede además ir cobrando una forma más grotesca en otra clasificación de personas que es como que se sienten poderosos o poderosas con el rol de maestro, ¿no? ¿Por qué? Porque los alumnos, de entrada, evidentemente el maestro pues está en una jerarquía más alta que los alumnos. Esto da pie pues él es quien va a poner ciertas normas, él es quien va a regir ciertos aspectos de cómo se da la clase, de cómo se califica. Están hasta cierto punto a expensas los alumnos de las exigencias, las demandas de este profesor o esta profesora, y esto le puede llegar a dar, ya no digamos únicamente el protegerse de afuera, sino como el
la fantasía de engrandecerse dentro de esta burbuja, ¿no? Donde incluso puede llegar a tornarse en una persona sumamente autoritaria, en una persona que siente como esta necesidad de hacer menos en función a su papel y en función a que tiene ahí el título de que es el maestro de estas otras personitas. Bueno, pues pueden ser estas personas que tienden a hacer sentir torpes a los alumnos, a hacerles preguntas que evidentemente no saben porque el que estaba obligado a enseñarles es el maestro y no les ha enseñado, ¿no? Y se divierten muchísimo estos maestros. ¿Verdad que no saben tal cosa? Pues no me lo has enseñado, ¿no? Se supone que para eso estoy acá. Y bueno, esto en verdad, aunque debería tener un freno y usualmente está pues medianamente regulado, se supone, la verdad es que todavía queda un margen dentro de esta posible regulación, que además esta regulación, ojo, se hace posible únicamente en tanto que los alumnos levanten la voz y también vayan con la autoridad necesaria, ¿no? Acudan con la autoridad necesaria en ese caso. Pero aún dentro de esa regulación queda cierto margen en donde se puede explayar este tipo de necesidades sádicas de algunas personas, ¿no? Y es todo lo que hemos dicho tantas veces, ¿no, Gaby? Como en esos puestos de poder, de repente es muy fácil y es muy probable que vayan cayendo personas con este tipo de personalidades, ¿no? Con estas peculiaridades, como por ejemplo peculiaridades, ¿no? Qué manera tan suave de decirlo, ¿no? Con estas partes patológicas de la personalidad específicamente, ¿no? Como el sadismo, ¿no? O como ciertos tipos de perversiones. Y es una cosa tristísima porque ¿qué podemos esperar de un maestro, ¿no? ¿Qué es lo que deberíamos de esperar de un maestro? Hay como distintos niveles de lo que podríamos pensar alrededor de un maestro, ¿no? Yo creo que podríamos separarlo con estos maestros de la educación primaria, Gabriela, acá en nuestro país, como hay una formación en específico, ¿no? Para estas personas, como educadores, por ejemplo, para los niños de preescolar, como también esos mismos educadores pueden dar clases a niños de primaria, ¿no? O a los niños de primaria ya tienen que entrar en una formación, por ejemplo, de la normal. Y luego ya para la secundaria vamos a ver cómo hay requisitos distintos, ¿no? Cómo ya tienen que ser profesionistas de repente, realmente dependiendo de la exigencia de la escuela en la que se vaya encontrando el maestro, ¿no? Pero realmente yo creo que es algo que queda tan abierto a la interpretación de las personas que por eso es que no tenemos como una buena, ¿cómo lo podríamos decir? Como una buena estandarización de qué es un maestro y qué debe de hacer un maestro, ¿no? Por ejemplo, a nosotros, las personas que hemos estudiado una carrera, una licenciatura, en la escuela, déjeme le digo que no se nos enseña cómo dar clases de lo que estamos aprendiendo. Nosotros vamos y tomamos clases como alumnos, pero no hay una clase, no hay una preparación previa en el que uno se diga, bueno, así se debe de llevar un salón, así se debe de llevar un programa de educación, así debe de... No, eso no pasa, ¿no? Y eso se lo puedo decir desde la psicología, que en la psicología todavía se nos enseñan algunas cosas alrededor de la educación, pero no cómo ser maestro, ¿sí ve? Y de repente nos sentimos como muy preparados o muy dispuestos para terminar con la carrera y empezar inmediatamente a dar clases. Y esto tal vez sea un paso pues muy poco ético alrededor de nuestra actividad como docentes. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial. Le recuerdo los teléfonos 31 22 11 90, 36 47 18 83 y para Austin, Texas 512 215 4909. Volvemos. Si Estamos de vuelta en su programa Desde tu Mirada, 6:35 minutos. Y le recuerdo que también nos puede seguir por Twitter, ¿no? Como ya tantas personas que se han añadido a este movimiento del internet. Estamos en @Desde tu Mirada para que ahí también nos pueda mandar saludines o preguntas. Nosotros lo estamos checando aquí, estamos al pendiente. Y nuestro correo electrónico desde tu mirada @radiomujer.com.mx si usted quiere hacer alguna pregunta más elaborada y la podemos hablar acá como un caso en específico. Y tenemos algunas participaciones, pero antes estábamos hablando, antes del bloque comercial, sobre cómo cuando uno estudia una licenciatura no hay una enseñanza, no hay un aprendizaje propio de cómo transmitir lo que nosotros estamos aprendiendo. ¿Sí ve? A mí esto me parece fundamental. Realmente
de repente se van haciendo como estas frases ya clichés, Gaby, de a uno nadie lo enseña a ser padre, ¿no? Uno no sabe cómo ser pareja, pero bueno, este tipo de cosas tendrían que ver más con un rol, ¿no? Tendrían más que ver con una función tal vez. Pero ¿cómo se enseña a uno a ser maestro? ¿No? Esto sí es un conocimiento especializado. Esto sí es algo que debemos de abordar de una manera propia para poder transmitir lo que nosotros queremos transmitir, para poder mantener el orden en el salón, para poder hacer contenidos interesantes, para poder atrapar la atención de los estudiantes y fomentar el aprendizaje. Y esto realmente no es algo que uno aprende en la licenciatura. Y de repente se va pensando que por el hecho de tener una formación de licenciatura, una formación universitaria, uno se hace maestro inmediatamente. Y esto es, yo creo que uno de los errores más comunes que se van cometiendo a la hora de la selección, ¿no? A la hora de cómo se puede encontrar a alguien en específico, ¿no? Como para hacer un rol. Y es más, vámonos todavía más lejos. Cuando uno estudia una maestría, la maestría es para darnos un grado más profundo, más especializado de lo que estamos aprendiendo. Pero también no en todas las maestrías. O sea, no por uno decir yo soy maestro en tal área, quiere decir que yo puedo enseñar tal área, ¿sí ve? Hay maestrías que tienen que ver justamente con la práctica, con investigación, con teoría, con tantísimas cosas que tampoco van alrededor de la docencia, ¿sí ve? Son como palabras que de repente se van confundiendo, ¿no? Yo soy maestro en tal cosa, ¿no? O yo soy especialista en tal cosa. Eso no quiere decir que se pueda dar clases inmediatamente sobre esto, ¿no? Uno tiene un conocimiento más profundo, por supuesto, pero ¿está uno preparado realmente para transmitir esto a otras personas? Eso es una cosa que deberíamos de cuestionarnos fuertemente. Y esto, ya si nosotros digamos, si ya estuvimos en un estudio de maestría, si ya llevamos una formación como maestros en alguna rama del conocimiento, pues bueno, tal vez podríamos asumir, podríamos entender que hay un interés más allá de la licenciatura, ¿no? Que ya hay un dominio distinto de los temas que uno está aprendiendo y que por lo tanto sería tal vez más sencillo transmitir ciertas cosas. Pero se lo repito, la dinámica dentro del aula no es algo que se aprenda por aprender de los libros de teoría. Eso se tiene que aprender aparte. Eso es una cosa muy, muy distinta. Por ejemplo, no sé, tantas cosas, por ejemplo, alrededor de la memoria, de la retención de los alumnos, cómo se debe de formular un examen, cuáles son los criterios de educación que hay para impartir una materia, ¿no? ¿Qué es lo que estamos buscando? Son tantísimas cosas realmente lo que tendríamos que saber para dar clases, que nos quedamos muy muy cortos si pensamos que con solamente tener una preparación universitaria, una preparación de maestría, tenemos lo suficiente para ser maestros. Y luego, imagínense, esto es en el mejor de los casos. Este es en el caso en el que uno diga, bueno, a mí me gustó, yo lo voy a enseñar. Y ahora sí, ¿qué pasa con las personas que simplemente lo hacen porque es una ocupación más, ¿no? Bueno, yo ya puse mi currículum en tal y en tal y en cual, bueno, y ahora me toca ser maestro, ¿no? Y me toca ser maestro, ¿y cómo se es maestro? Bueno, pues a mí me dan un plan de estudios y sobre eso voy a enseñar, ¿no? O como a mí me lata. Y ese como a mí me lata, no sabe, es la cosa más fácil para hacer un desorden en donde sea, ¿no? Imagínese que usted está haciendo una cirugía a corazón abierto y usted no tiene ni idea de cómo hacer eso. Y de repente dice, yo sé que mi intuición me va a llevar a hacer lo correcto. No, nuestra intuición no nos lleva a hacer lo correcto. Nuestra intuición nos lleva hacia el final del cumplimiento de nuestros deseos. Y esto es lo que vamos a encontrar tantas veces con los maestros. Si yo digo que me lleve mi intuición para educar a este grupo de personas, si mi deseo está puesto en obtener su atención, en sentirme querido, en ser especial para las personas, seguramente eso voy a estar buscando obtener. Y sobre eso va a ir mi práctica como maestro. ¿Sí ve? Si mi si mi intuición me lleva, es que yo quiero transmitirle estas cosas a las personas, tampoco nos va a llevar por un buen camino porque no sabemos cómo. Vamos a tener, digamos, un mejor propósito, pero esta intuición no nos da conocimiento, no hay un empirismo de cómo enseñar las cosas a los demás. ¿Sí ve? Esto tendríamos que verlo más a profundidad. Entonces, imagínese nada más, ahorita hablando sobre toda la problemática que existe al momento de querer transmitir un conocimiento al otro, ¿quién sí puede ser maestro? ¿Quién sí quiere ser maestro?
¿Qué involucra ser maestro? Yo creo que ahí hay algo, Gaby, que cuesta muchísimo trabajo pensar alrededor de la docencia, y es que parte del enseñar tiene que ver con el frustrar y soportar la frustración de las personas que están alrededor. Y esto es algo que realmente no todos se avientan el clavado a hacer. Sí, en la medida necesaria, ¿no? Sin que se pase la mano, porque por cuando supuesto. se pasa la mano, bueno, pues ahí ya se traba toda la intención de poder enseñar. Nos está compartiendo Rosy, nos dice, no terminé la primaria, llegué a 6º grado con dificultades. Cuando entré a la primaria me tocó una maestra muy dura y nos golpeaba, nos trataba mal. Yo me acuerdo que con temor de ir a la escuela, faltaba mucho, no sé si la maestra tenía vocación, pues yo creo que más bien tenía esta como impulso muy sádico, ¿no? Justamente, gracias Rosy por compartirnos tu experiencia, justamente a esto me refería, ¿no? Como estos otros motivos, estos motivos distintos a los que van de la intención de enriquecer a las otras personas, estos motivos son los que van más bien a tratar de enriquecer el propio ego, ¿no? Pero evidentemente en todo intercambio, absolutamente en todo intercambio, y bueno, de ahí, ¿no? Intercambio, en todo vínculo, existe un intercambio. No es cierto que existan personas que únicamente se dan, no, esas personas que aparentemente solo se dan, también están recibiendo algo en ese darse, ¿no? En esta aparente fachada abnegada, ¿no? Pero por supuesto que una persona que tenga la intención de transmitir un conocimiento, que tenga la intención de enriquecer a otras personas, también va a estar probablemente con ello satisfaciéndose, y también va a estar con ello, digamos, siguiendo su deseo y su vocación, pero de una manera distinta, de una manera como más equitativa. Hay otras personas que van más bien con esta inclinación hacia sí mismos o hacia sí mismas únicamente, ¿sí? Que va para poder satisfacer ya sea esta parte sádica, que es lo que tú nos estás comentando, ¿no? Esto es clásico de ver en las escuelas, en especial entre más pequeñitos son los niños, ¿no? Definitivamente, bueno, hay personas que incluso tienen esta precaución, no poner a sus hijos en una situación como de guardería, por ejemplo, o en una situación de este tipo, sino hasta que tienen la capacidad del habla, lo cual no está muy alejado de la realidad, digamos, es hasta cierto sentido bastante sensato, porque verdaderamente, bueno, ya cuando el niño puede hablar, y aún así un niño que pueda hablar, a ti te tocó vivir esto en 6º grado, y bueno, pues aparentemente no hubo quien le pusiese alto a esta señora, a esta maestra, pero bueno, pues entre más indefenso se está un grupo, una cierta población, más se convierte aún en foco para que acuda cualquier cantidad de personas con este tipo de complejos, ¿no? Con este tipo de inclinaciones sumamente sádicas, y tampoco es para asustar a la gente, tampoco es para que tengas miedo de dejar a tus hijos al cuidado de, o si tienes toda la necesidad y no hay manera de que sea de una forma distinta, de dejar a tus hijos bebés, por ejemplo, o que todavía no hablan en guardería. Bueno, pues tampoco es para asustarlas o para asustarlos, pero sí para que presten especial atención justamente en esos momentos, pues en qué sitio, qué persona es la que se está haciendo cargo, que le conozcan, que no sea nada más así como es este lugar y como el nombre del lugar me dice mucho porque es de renombre o porque qué sé yo, entonces por eso lo voy a poner ahí. No, conoce a las personas de primera mano. Esto es algo muy muy importante, porque sí, Rosy, como tu caso, en verdad que hay muchísimos, y por supuesto que esto genera un estrago, y por supuesto que esto genera algo muy muy profundo en los niñitos, porque bueno, ya habíamos dicho, ¿no? Es un momento sumamente blandito de su formación y de su crecimiento. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Regresamos a su programa Desde tu Mirada y tenemos más participaciones. Ya estamos en el último bloque del programa del día de hoy. Tenemos una participación de Jorge, que nos dice: cuando vivía en California me enseñé a jugar tenis. Hoy quiero dar clases, pero me piden el carnet y no lo tengo. ¿Qué me recomiendan? Jorge, pues conseguir ese carnet. Digo, suena como muy lógico, ¿no? Aunque pero ya tengas la preparación práctica. Por supuesto.
porque no sé qué tipo de preparación se requiera para esto, ¿no? Pero quiero hacer otra vez un énfasis en esto. El que nosotros sepamos hacer algo no quiere decir que lo podemos enseñar. Eso es un plus en el conocimiento, ¿sí ve? Digamos, en algún momento escuché eso, ¿no? Que cuando nosotros estamos listos para enseñarle algo que nosotros sabemos a otra persona, quiere decir que ya dominamos mucho más allá de lo que nosotros esperábamos como practicantes, lo que nosotros queremos enseñar. Entonces, es muy distinto, por ejemplo, saber jugar fútbol que dar clases de fútbol, saber enseñar fútbol. No es lo mismo saber inglés que saber dar clases de inglés, ¿sí ve? Son cosas muy distintas. Y esto, bueno, ahorita que tú lo estás diciendo con este asunto de California, ahí nos vamos a topar con otra cosa, ¿no? De repente, algunos de los trabajos que vamos a encontrar, ¿no? En el momento de emigrar hacia un país en donde no hablen el español, ¿no? Pensando aquí los mexicanos, yo sé hablar español, eso no quiere decir que yo sepa dar clases de dar español, ¿sí sabe? No, yo no puedo dar clases de español simplemente por hablar español. Tal vez yo le puedo enseñar lo básico, puedo enseñar a un niño a hablar en español, pero ¿está usted seguro que con su dominio en la ortografía, en la gramática, pueda dar clases de español? Yo creo que no. Yo creo que no todos nosotros. Y yo creo que muy pocos realmente podríamos dar clases, ¿no?, de español. Porque no solamente, si se fija, cuando nosotros aprendemos algo, ¿no?, ¿qué le gusta? Es más, sigamos con este asunto, ¿no?, del tenis. Cuando nosotros jugamos tenis, por decir algún deporte, ¿qué es lo que nosotros tenemos que aprender en un primer momento, ¿no? Nosotros tenemos que aprender primero las reglas del juego, técnica para podernos desempeñar en el juego, y ¿qué más? Condición física, algún aspecto teórico, por ejemplo, sobre el cuidado de nuestras articulaciones. Todas estas cosas no quiere decir que nosotros, porque ya lo aprendimos, ahora lo vamos a enseñar, ¿sí ve? Ahí es en donde está esta diferencia. Para que nosotros podamos enseñar una disciplina, no solamente tenemos que saber esa disciplina, tenemos que saber un conjunto de disciplinas alrededor de lo que nosotros estamos queriendo enseñar. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos dar clase de nuestra carrera, ¿no? Pensemos en la psicología. Yo quiero dar clases de psicología. ¿Yo de qué podría dar clases de psicología? Pensemos, ¿no? Yo seguramente que dando una clase sobre la teoría Gestalt sería pésimo. Pésimo. ¿Por qué? Porque para empezar, no domino el tema como para poderlo enseñar, ¿sí ve? En otro aspecto, ¿qué tipos de cosas se requieren para dar una materia? No solamente es el conocimiento teórico. Puede que alguien se haya especializado en eso, pero no tenga la más mínima idea de cómo llevar un grupo, o de cómo hacer un plan de estudios, o de cómo hacer las evaluaciones para realmente darse cuenta si uno está enseñando o no está enseñando. Esto es lo que estaba diciendo Jorge antes del bloque comercial. Qué bueno que tú sepas jugar tenis, pero yo creo que en el proceso de obtener ese carnet vas a aprender más cosas que te van a hacer mucho más apto para poder dar estas clases, ¿no? No creo que solamente sea un trámite, y si es solamente un trámite, también es algo que tú necesitas saber. ¿Sí ves? Es parte de la preparación, porque si no, ahí tristemente nos hacemos maestros sumamente deficientes si estamos enseñando algo solamente con nuestro conocimiento empírico de la situación. Como yo lo hago, yo lo voy a enseñar. No, para yo enseñar algo lo tuve que haber estudiado a profundidad, y ya enseñando puedo dar ese paso extra. Si yo ya tengo el dominio de este tema, pero no solamente en práctica sino en teórica, ahí yo ya puedo dar ese paso y ya me puedo aventar a enseñar. Y esto todavía después de todo ese camino no nos va a asegurar que seamos buenos maestros, ¿sí ve? Porque ahora sí, ahí tendríamos que ver en esto, ¿no? Con lo que empezamos con el día de hoy, y que seguramente vamos a hablar más el día de mañana. ¿Cuál es la vocación para ser maestro? Porque hay personas que son buenísimas en lo que hacen, tienen un dominio excelente de sus temas, ¿no?, de sus materias, de su práctica, pero no les da la gana o no tienen la capacidad para enseñarlo. Así lo sepan perfectamente, así lo sepan al dedillo, como dicen por ahí, ¿no? Y simplemente no se tiene la vocación de enseñar. ¿Por qué? Porque se aprendió todo eso no con la intención de repetirlo y de poderlo transmitir a alguien más, sino de tener un conocimiento especializado en esto. Y ahí es en donde está la vocación. Ahí es en donde de alguna manera tendríamos que encontrar dentro de nosotros las ganas de enseñarlo, las ganas de formar personas capaces en el tema que nosotros sabemos.
Esa es la diferencia y eso es en donde muchas veces falla, ¿no? En donde realmente nos quedamos con esta idea de pues si yo lo sé hacer, yo lo puedo enseñar y no tenemos vocación para ser maestros. Sí, en algún momento, bueno, tuvimos la muy buena experiencia de estar justamente a propósito de esto de la diferencia entre saber alguna materia y poder transmitirla o poder enseñarla. Bueno, pues justamente en un lugar dedicado a regularización escolar de algunos niños con problemas en particular, ¿no? Con ciertos problemas afectivos en casa, de distintas índoles, ¿no? En realidad eran diversos grupos. Pero bueno, en verdad es sumamente interesante entrar a esto porque de verdad cosas tan sencillas que probablemente pues la mayoría de nosotros damos por hechas, como el simple hecho de leer. A lo mejor para ti fue muy fácil aprender a leer, muy natural, o muy fácil aprender a hablar, también algo muy natural. Quizás no fue tan fácil y entonces requeriste poner mucho más énfasis. Y en función a eso, bueno, pues te hiciste algunas tácticas especiales, ¿no? Para lograrlo. Sin embargo, en la mayoría de los casos hay ciertos conocimientos básicos que se dan ya naturales, que se dan ya como sobre la marcha y normalmente no te das cuenta de cómo aprendiste a hacerlo. Por ejemplo, dudo, y te podría asegurar que no tienes idea de cómo es que empezaste a aprender a hablar, ¿no? Cómo es que aprendiste, y algo tan complejo como el idioma, porque verdaderamente hablar es algo complicadísimo, todo el lenguaje es bastante complejo, ¿no? Entonces, verdaderamente algo que tú das por hecho al momento de plantarte y decir cómo le enseño a alguien a hablar o cómo le enseño a alguien a escribir, tiene toda una ciencia y todo un arte, ¿no? Prácticamente hay una diferencia enorme entre hacerlo de la manera más mecánica, que creo que es la que se utiliza más frecuentemente, incluso en la mayoría de las escuelas, de hecho, y hacerlo de una manera que va también teniendo en cuenta nuestra forma natural de decir las cosas, como son por ejemplo los fonemas, ¿no? Ahí, entre algunas de las cosas llamativas, era precisamente ver el hecho de que pues nosotros vamos reconociendo fonemas, eso ya se nos da, eso ya lo tenemos gratis, digamos, eso ya lo aprendiste porque estuviste escuchándolo desde bebé, entonces los fonemas los reconoces. De hecho, normalmente uno aprende a entender el lenguaje del otro antes que a emitirlo uno mismo, ¿no? Entonces los fonemas los conocen los niños, de ahí es que uno debería agarrarse de eso que ya tienen puesto para empezar a enseñar otras cosas, ¿no? Pero de repente el enseñar el A, B, C, D tan forzado hace como una gran interferencia en la cabecita porque bueno, pues D es más bien el fonema significa cómo suena y la D suena como D, no suena D, sino suena D. Entonces, bueno, esto puede sonar súper sencillo entre decir D o decir D, pero hace una diferencia abismal realmente en la cabeza porque ahí ya implica empezar a tejer desde algo que ya existe, no empezar desde cero, o peor aún, meterle ruido, meterle interferencia a la cabeza de alguien que tenía entendido que era D y ahora yo le digo que es D, ¿no? Pero bueno, una complicación, ¿no? En verdad es muy interesante, es muy interesante conocer todo el proceso de aprendizaje de las personas, de los seres humanos. Y bueno, pues sobre este tema seguiremos hablando el día de mañana. Por hoy ya es necesario despedirnos. Muchísimas gracias a Arturo, a Donají, a Claudia, a Ernesto y muy especialmente a ustedes que nos acompañan. Yo me despido por hoy, soy Gabriela Maldonado. Y yo soy José Luis Amarripa, que tenga muy bonita tarde y nos escuchamos el día de mañana. Hasta luego.